Dicen que la muerte no siempre llega de golpe. A veces observa primero, a veces espera. Y hay personas que aseguran haberla visto antes de que alguien muriera. La historia que estás a punto de escuchar fue enviada por una mujer desde el sur de Chile. Y hasta el día de hoy, ella evita mirarse demasiado tiempo en cualquier espejo. Apaga la luz y escucha esto. Me llamo Daniela, tengo 31 años y durante mucho tiempo pensé que lo que vi era producto del estrés, hasta que empezó a pasarle a otras personas de mi familia. Todo comenzó cuando murió mi abuelo. Él vivía solo en una casa vieja de madera al borde de un bosque. Era de esas casas donde siempre hace frío, aunque sea verano. Después de su funeral, mi mamá y yo fuimos a limpiar algunas cosas antes de vender la propiedad. Recuerdo perfectamente esa tarde porque estaba lloviendo. La casa olía a humedad, café viejo y alcanfor. Mientras mi mamá limpiaba la cocina, yo entré al cuarto de mi abuelo. Había un espejo enorme frente a la cama, viejo, con manchas negras en las esquinas del vidrio. Y cuando pasé frente a él, vi a alguien detrás de mí. No era mi reflejo. Era una mujer alta, muy delgada, con el rostro cubierto por algo negro, como un velo viejo. Volteé inmediatamente, pero no había nadie. Sentí un escalofrío horrible. Pensé que quizá había imaginado algo por el ambiente, pero cuando volví a mirar el espejo, la mujer seguía ahí, quieta, mirándome. No podía verle los ojos, pero sentía que me observaba directamente. Salí corriendo del cuarto. Esa noche no pude dormir. Y lo peor fue que los días siguientes comencé a verla en otros lugares. Primero en el espejo del baño de mi casa, luego en las ventanas oscuras cuando anochecía. Siempre detrás de mí, siempre inmóvil. Nunca hablaba, nunca se acercaba, solo estaba ahí. Comencé a obsesionarme. Tapaba espejos, dormía con las luces encendidas. Dejé de maquillarme frente al tocador porque sentía que en cualquier momento esa cosa iba a moverse. Mi mamá me dijo que estaba sugestionada, hasta que una noche ella también la vio. Recuerdo escucharla gritar desde el baño. Corrí y la encontré llorando frente al espejo. Me dijo exactamente lo mismo que yo había visto. La mujer estaba detrás de mí. Mi mamá quiso convencerme de que era el estrés por la muerte de mi abuelo, pero 2 días después recibimos la llamada. Mi tío Mauricio había muerto. Un infarto fulminante mientras manejaba. Después del funeral, las apariciones desaparecieron por unas semanas, hasta que volvió a ocurrir, esta vez con mi hermana. Ella vino a quedarse unos días conmigo porque atravesaba un divorcio complicado. Una madrugada, me despertó golpeando desesperadamente la puerta de mi cuarto. Estaba pálida, temblando, y me preguntó algo que todavía me pone la piel fría. ¿Quién es la mujer que aparece en el espejo del pasillo? Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. No le había contado nada, nunca. Ella me dijo que había ido al baño, y al regresar vio una silueta negra parada detrás suyo en el espejo. Exactamente igual a como yo la veía. 3 días después, murió mi mamá. Un aneurisma cerebral. De repente, sin aviso. Después de enterrarla, entendí algo horrible. La mujer aparecía antes de cada muerte, como si anunciara quién seguía, como si estuviera esperando. Pasaron meses sin verla, hasta hace apenas 2 semanas. Yo estaba cepillándome los dientes cuando levanté la mirada. Y ahí estaba otra vez, más cerca que nunca, tan cerca que casi tocaba mi espalda, pero esta vez hizo algo diferente. Levantó lentamente una mano y señaló mi reflejo. Desde entonces no puedo dormir, porque siento que ahora la muerte vino por mí. Hay personas que aseguran que ciertos espejos pueden convertirse en puertas. Otros dicen que la muerte necesita anunciarse antes de llegar, pero después de escuchar esta historia, ¿tú qué crees?
Relato 2. El niño que tocaba la puerta. Dicen que cuando alguien va a morir, ciertas cosas comienzan a manifestarse. Golpes, sombras, sueños, pero en la casa de la familia Rivas siempre era lo mismo. Un niño. Un niño que aparecía antes de cada funeral. Soy Marcos, y esto pasó en mi familia durante años. Todo comenzó con mi abuela. Ella decía que antes de que alguien muriera, un niño iba a tocar la puerta de la casa. Siempre de madrugada. 3 golpes, lentos. Toc, toc, toc. Cuando yo era pequeño pensaba que eran historias para asustarnos. Hasta la noche que lo escuché. Tenía 14 años. Eran casi las 2:40 de la mañana cuando alguien tocó la puerta principal. 3 veces. Desperté porque los golpes sonaron demasiado claros. Mi papá salió molesto pensando que era algún borracho, pero cuando abrió, no había nadie, solo la calle vacía y un olor extraño, como tierra mojada. A la mañana siguiente llamaron del hospital. Mi abuelo había fallecido mientras dormía. Después de eso, las visitas comenzaron a repetirse. Siempre igual. 3 golpes. Madrugada. Nadie afuera. Y luego, una muerte. Mi familia dejó de hablar del tema hasta que ocurrió lo peor. Mi hermana menor empezó a ver al niño. Decía que se asomaba por la ventana del patio, que llevaba ropa antigua y que nunca se le veía bien la cara. Una noche entró llorando a mi cuarto y me dijo: "El niño dice que ya casi viene por mamá". Esa misma semana mi madre murió en un accidente doméstico. Desde entonces le tuve terror a las madrugadas, pero hace 4 meses volvió. Ahora vivo solo y juraría que había dejado atrás todo eso. Sin embargo, una noche escuché los golpes otra vez. Toc, toc, toc. Sentí el mismo olor a tierra húmeda. Me armé de valor y miré por la mirilla. Había un niño parado afuera, quieto, empapado, con la cabeza inclinada. No pude verle la cara, pero lentamente levantó una mano y señaló hacia adentro de mi departamento, detrás de mí. Esa noche encontré a mi vecino muerto en el ascensor, y desde entonces el niño aparece cada vez más cerca. Ayer ya no estaba afuera. Ayer estaba parado dentro del pasillo de mi casa. Relato 3. La llamada del hospital. Hay personas que sueñan accidentes, otras aseguran escuchar voces en mitad de la madrugada, pero el siguiente relato habla de algo distinto. Una llamada telefónica. Una llamada que siempre llegaba antes de que alguien muriera. Y lo más perturbador es que nunca se podía evitar. Apaga la luz y escucha esto. Mi nombre es Verónica. Tengo 34 años y durante casi 7 trabajé como enfermera en un hospital de Bogotá. Era un hospital viejo, no de esos modernos y silenciosos. Este tenía pasillos largos, luces fluorescentes que zumbaban toda la noche y paredes donde la pintura comenzaba a desprenderse por la humedad. En las madrugadas, el lugar se sentía distinto. El hospital nunca estaba completamente en silencio. Siempre había algo. Monitores pitando a lo lejos, camillas moviéndose, personas llorando en urgencias, pasos en corredores vacíos. Con el tiempo, uno aprende a convivir con eso, o por lo menos eso creía. Yo trabajaba principalmente en turno nocturno porque pagaban un poco más y necesitaba el dinero. Mi hijo apenas tenía 5 años en ese entonces y yo era madre soltera. Las noches normalmente eran pesadas, pero rutinarias, hasta aquella madrugada. Recuerdo perfectamente la hora, 3:14 de la mañana, porque justo estaba escribiendo unas notas clínicas cuando sonó el teléfono de enfermería. El sonido me hizo sobresaltarme. A esa hora casi nunca llamaban directamente ahí. Contesté pensando que quizá algún médico necesitaba algo, pero no escuché a nadie hablar. Solo respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera demasiado cerca del auricular.
Pensé que era una broma de mal gusto. Bueno, nada, solo esa respiración. Y entonces, una voz extremadamente baja dijo: habitación 214. La llamada se cortó. Recuerdo quedarme mirando el teléfono varios segundos. Sentí algo raro en el estómago, pero traté de convencerme de que alguien estaba jugando. La habitación 214 pertenecía a un hombre mayor que llevaba varios días hospitalizado. Estaba delicado, sí, pero estable. O al menos eso decían los médicos. 20 minutos después comenzó el caos. Las alarmas del monitor cardíaco empezaron a sonar. Corrimos hasta la prehabitación. El paciente estaba convulsionando. Los médicos intentaron reanimarlo durante varios minutos. No funcionó. Murió a las 3:39 de la madrugada. Recuerdo mirar el reloj y sentir un frío horrible recorrerme el cuerpo, porque la llamada había ocurrido antes, mucho antes. Intenté ignorarlo. Repetí durante días que solo había sido coincidencia. En un hospital, la gente muere. Era lógico. Pero 3 noches después volvió a pasar. Misma hora, 3:14 de la mañana. El mismo teléfono. Contesté y sentí inmediatamente cómo se me secaban las manos. Otra vez esa respiración. Lenta, pesada. Esta vez incluso parecía más cerca, como si quien hablaba estuviera sonriendo mientras respiraba. Y después escuché: habitación 307. La llamada terminó. Me quedé paralizada. Recuerdo mirar el pasillo vacío del hospital sintiendo una ansiedad insoportable. La 307 era una mujer joven que había sufrido una infección grave después de una cirugía. Estaba delicada, pero consciente. Incluso había hablado conmigo esa misma noche. A las 3:31 de la mañana murió. Se ahogó mientras los médicos intentaban estabilizarla. Esa madrugada vomité en el baño del hospital, porque ya no podía pensar en coincidencias. Las llamadas sabían quién iba a morir, y siempre llegaban antes, nunca después. Comencé a obsesionarme. Cada noche miraba el reloj esperando las 3:14. Dejé de dormir bien. Tomaba café constantemente para mantenerme despierta. El simple sonido del teléfono me aceleraba el corazón. Intenté contarle a otras enfermeras. Nadie me creyó. Una incluso se rió en mi cara. Me dijo que seguramente estaba afectada psicológicamente por trabajar tantas noches seguidas. Pero hubo alguien peor. La doctora Elena Martínez, cardióloga, fría, inteligente. De esas personas que creen que todo tiene explicación científica. Una madrugada me vio alterada después de una llamada y me preguntó qué pasaba. Le conté todo. Ella soltó una carcajada. Verónica, necesitas vacaciones. Intenté insistirle. Le dije que las llamadas ocurrían antes de cada muerte, pero ella solo me miró con lástima. En este hospital muere gente todos los días. Tu cabeza está conectando eventos. Después se alejó riéndose. Esa misma noche tuve miedo. Mucho miedo, porque algo dentro de mí sentía que las llamadas no eran casualidad. Y entonces ocurrió. 3:14 de la mañana. El teléfono volvió a sonar. El sonido casi me hizo llorar. Contesté temblando. La respiración estaba ahí, más fuerte, más profunda, y esta vez escuché algo diferente. No dijeron un número. La voz susurró lentamente: Elena. Sentí literalmente cómo el cuerpo se me helaba. Corrí por los pasillos buscando a la doctora. Revisé urgencias, la cafetería, los consultorios. No la encontraba. Finalmente la vi entrando a una sala con unos papeles en la mano. La tomé del brazo y le dije que no se quedara sola, que algo malo iba a pasar. Ella se molestó muchísimo. Me gritó frente a otros médicos. Me dijo que estaba perdiendo la cabeza. 30 minutos después, la doctora Elena sufrió un paro cardíaco fulminante en urgencias. Cayó frente a todos. Intentaron reanimarla durante casi 20 minutos.
murió ahí mismo. Recuerdo la expresión de terror de otro médico mientras gritaba instrucciones, pero yo no podía moverme porque ya lo sabía. La llamada había avisado. Después de eso todo cambió. Empecé a tener ataques de ansiedad. No quería volver al turno nocturno. Cada vez que el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, me faltaba el aire. Las ojeras comenzaron a hundirse en mi cara. Incluso mi hijo me preguntó una vez por qué lloraba tanto. Renuncié al hospital una semana después. Nunca expliqué la verdadera razón. Solo dije que mi salud mental estaba deteriorándose. Y era cierto. Durante meses traté de recuperar mi vida. Conseguí trabajo en una clínica pequeña, turnos diurnos, nunca más noches, nunca más hospitales viejos. Y poco a poco las cosas parecieron mejorar. Las llamadas desaparecieron. Volví a dormir. Volví a sentirme normal hasta hace unos días. Era domingo, mi hijo estaba dormido. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento y yo estaba viendo televisión en la sala. Entonces miré el reloj, 3:13 de la mañana, y sentí un miedo instantáneo, un miedo tan profundo que me dejó inmóvil. Un segundo después, sonó el teléfono fijo. Nadie usa ese teléfono. Nadie. El sonido atravesó todo el apartamento. Contesté lentamente y escuché otra vez esa respiración, más cerca que nunca, más húmeda, más pesada. Sentí como si alguien estuviera respirando justo detrás de mi oído. Quise colgar, pero no pude mover la mano. Y entonces, la voz habló, muy despacio, casi susurrando. Verónica. La llamada terminó. Desde entonces no puedo dormir, porque todas las noches, exactamente a las 3:14, el teléfono vuelve a sonar y cada vez la respiración se escucha más cerca. Relato 4. El hombre sentado en la última silla. Hay quienes creen que ciertas personas pueden ver a la muerte. Otros dicen que la muerte puede sentirse como una presencia. Pero el siguiente relato habla de algo mucho peor, porque aquí la muerte no se escondía, no aparecía en sueños, no se manifestaba como una sombra. Aquí simplemente llegaba antes que todos y se sentaba a esperar. Apaga la luz y escucha esto. Me llamo Iván, tengo 42 años y durante casi 9 trabajé en una funeraria en las afueras de Medellín. No era un lugar elegante, era una funeraria vieja, pequeña, de esas que funcionan en el primer piso de una casa antigua adaptada. Las paredes eran beige, las luces demasiado blancas y el aire siempre olía a flores marchitas mezcladas con formol. Cuando alguien trabaja tanto tiempo rodeado de muerte, termina acostumbrándose, o eso cree. Al principio me costaba. Recuerdo mi primera semana viendo cuerpos de niños, accidentes, gente joven, ancianos. Pero después de algunos meses todo se vuelve rutina. Los familiares lloran, los empleados preparan el cuerpo, el café siempre está frío y el silencio del lugar termina convirtiéndose en algo normal. Yo hacía de todo, recibía cadáveres, organizaba velorios, me quedaba hasta tarde cerrando, incluso ayudaba a mover ataúdes cuando faltaba personal. Y fue precisamente en uno de esos turnos nocturnos cuando lo vi por primera vez. Era un miércoles lluvioso. Recuerdo que afuera caía un aguacero fuerte y la funeraria estaba prácticamente vacía. Solo había un velorio en curso y los familiares estaban en otra sala. Yo caminaba por el pasillo principal apagando algunas luces cuando noté a alguien sentado al fondo, en la última silla de la sala principal. Pensé que era un familiar rezagado. El hombre estaba completamente quieto. Vestía de negro, traje negro, sombrero negro, guantes oscuros y sostenía un bastón antiguo entre las manos. No levantaba la cabeza, solo permanecía sentado, inmóvil.
Recuerdo que me acerqué para decirle que pronto cerraríamos esa sala, pero antes de llegar sonó el teléfono de recepción. Tuve que regresar. Era un hospital notificando el traslado de una menor atropellada, una niña de 8 años. Cuando colgué y volví a mirar la sala, el hombre ya no estaba. No escuché pasos, no vi que saliera, simplemente desapareció. Aquella noche no le di demasiada importancia, hasta el día siguiente, porque volvió, exactamente en la misma silla, misma postura, mismo traje negro, otra vez completamente inmóvil, y 1 hora después llegó el cuerpo de un hombre asesinado a tiros. Ahí fue cuando comencé a sentir algo raro, no miedo todavía, más bien incomodidad, una sensación pesada, como si el aire se volviera más frío alrededor de él. Pasaron las semanas y el patrón comenzó a repetirse. Siempre aparecía antes de que llegara un cadáver nuevo, nunca después. A veces media hora antes, a veces apenas minutos, pero siempre estaba ahí, esperando. Los demás empleados comenzaron a notarlo también. Nadie sabía quién era. Ninguna familia preguntaba por él. Y lo más extraño es que jamás hablaba con nadie, nunca. Solo permanecía sentado al fondo de la sala principal, quieto, como si observara algo que nosotros no podíamos ver. Había días en que intentábamos ignorarlo, pero era imposible. El ambiente cambiaba apenas aparecía. Las luces parecían más débiles. El lugar se sentía helado. Y algo dentro de uno decía que no debía acercarse demasiado. Una noche uno de los compañeros nuevos intentó echarlo. Se llamaba Mauricio, un muchacho joven que decía no creer en supersticiones. Caminó decidido hasta la última silla y le dijo: «Señor, si no tiene familiares aquí, necesito que se retire». El hombre no respondió, ni siquiera levantó la cabeza. Mauricio se molestó y le puso una mano en el hombro. Lo recuerdo perfectamente, porque apenas lo tocó. Retrocedió como si hubiera metido la mano en hielo. Se puso completamente pálido y salió de la sala sin decir nada. Esa misma madrugada renunció. Nunca explicó por qué. Solo dijo que no volvería jamás a ese lugar. Con el tiempo empecé a obsesionarme. Necesitaba entender quién era ese hombre. Así que una noche revisé cámaras de seguridad. Y eso fue peor, porque las cámaras sí lo captaban, pero de una forma extraña. La imagen se distorsionaba alrededor suyo, como interferencia. Y había momentos en que parecía verse borroso, como si el video no pudiera enfocarlo bien. Además, descubrí algo horrible. Nadie lo veía entrar. Simplemente aparecía sentado, de un cuadro a otro, como si yo hubiera estado ahí desde siempre. Después de eso empecé a tener pesadillas. Soñaba la funeraria vacía, todas las luces apagadas y al fondo, la última silla, con el hombre observándome. Cada noche parecía estar más cerca. Primero al fondo de la sala, luego a mitad del pasillo, luego frente a la puerta de mi oficina, hasta que una madrugada soñé que estaba sentado al borde de mi cama. Desperté sudando y juraría que alcancé a ver una silueta oscura salir del cuarto. Mi esposa comenzó a preocuparse por mí. Me decía que estaba demasiado cansado, que debía dejar el turno nocturno, pero necesitábamos el dinero. Teníamos un hijo de 6 años y yo intentaba convencerme de que todo era estrés hasta aquella noche. La noche que me quedé completamente solo en la funeraria. Había terminado un velorio tarde y todos se fueron cerca de la medianoche. La lluvia golpeaba las ventanas. Las luces del pasillo parpadeaban ligeramente por una falla eléctrica. Y mientras apagaba las últimas lámparas, sentí esa sensación, ese frío, ese peso en el pecho. Volteé lentamente hacia la sala principal y ahí estaba, sentado en la última silla. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la cabeza levantada, mirándome directamente. Sentí el cuerpo paralizarse, porque por primera vez pude verle el rostro.
Era extremadamente pálido, no como una persona enferma, más bien como algo que nunca había estado vivo. Su piel parecía húmeda, tensa, y sus ojos, Dios, sus ojos eran completamente negros, no tenían blanco, no tenían brillo. Era como mirar dos agujeros vacíos. Quise moverme, salir corriendo, pero no pude. El hombre inclinó apenas la cabeza y habló. Su voz sonaba vieja, seca, como alguien que no había usado la garganta en siglos, y dijo algo que jamás voy a olvidar. Hoy no vine por ellos. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. El hombre levantó lentamente una mano cubierta por el guante negro y apuntó directamente hacia mí. Después tomó el bastón y golpeó una vez el suelo. ¡Tac! Todas las luces de la funeraria se apagaron por completo. El lugar quedó en oscuridad absoluta. Recuerdo escuchar mi propia respiración desesperada. Y entonces, pasos lentos, arrastrados, acercándose hacia mí desde el fondo del pasillo. No podía ver nada, solo escuchaba el bastón golpeando el piso. Tac, 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 hasta que las luces regresaron y él ya no estaba. Esa madrugada recibí la llamada. Un conductor borracho había perdido el control en la carretera. Mi esposa y mi hijo murieron en el accidente. Recuerdo caer de rodillas en la recepción de la funeraria mientras escuchaba a la policía hablar, porque en el fondo yo ya lo sabía. Él había venido por ellos. Renuncié pocos días después. Nunca regresé. Nunca volví a entrar a una funeraria. Pero desde entonces, a veces despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien me observa. Y cuando reúno valor para mirar la esquina del cuarto, puedo distinguir una silueta sentada, inmóvil, con las manos apoyadas sobre un bastón, esperando pacientemente a que llegue mi turno. Y hasta aquí el video de esta noche. Historias de personas que aseguran haber visto señales antes de que la muerte llegara. Llamadas imposibles, sombras observando desde la oscuridad, presencias que esperan en silencio y advertencias que, aunque se escuchan a tiempo, nunca logran cambiar el final. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que la muerte realmente puede anunciarse antes de llevarse a alguien? O peor aún, ¿alguna vez sentiste que algo extraño intentaba advertirte de una tragedia? Si tienes una experiencia paranormal, una historia de terror real o algo inexplicable que te haya ocurrido, puedes enviármela al correo que aparece en la descripción. Tal vez tu relato aparezca en un próximo video de Relatos Después de las 3. Y si llegaste hasta el final, déjame en los comentarios. Ella ya estaba esperando. Así sabré quiénes se atreven a escuchar estas historias hasta la madrugada. No olvides suscribirte, dejar tu like y apagar la luz antes de dormir, porque a veces las cosas más aterradoras no vienen del otro lado, sino de aquello que nos espera en silencio.